discípulos. ¿Sí? ¿Me acompañan en una oración? Claro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor. Nos das la oportunidad, Señor, como hombres para crecer como discípulos tuyos, Señor. Y nuestro deseo es simplemente, Señor, avanzar tu misión, ser parte de tu misión, de avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de crecer, de aprender juntos, Señor, para así hacer tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en este mundo. Pedimos que estés con nosotros durante este tiempo, Señor, dándonos sabiduría y dirigiéndonos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a entrarle. La semana pasada, y si lo que hacemos nunca es obligatorio, digamos, o sea, si quisiéramos crecer, pero la semana pasada les pedí, si fuera posible, que se memorizaran segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Ah, uno de ustedes lo pudo hacer, pudieron memorizarse o intentar memorizarse este pasaje de la Biblia. Yo el primero y el segundo más o menos Más o menos, entendí. ok. Sí, Ok, a ver David, arranca a ver si aquí te dice, seguimos. decía Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia de Dios que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y en el segundo nada más se me quedó bien memorizado, como que le entendí como que él había hecho milagros delante de mucha gente para que él viera que lo que él decía era verdad, Ok, que él fuera y enseñara, lo, que él fuera y enseñara a más gente, pero gente que pudiera enseñar a más gente. eso, esa es la esencia del versículo que Timoteo había escuchado a Pablo y para que él entonces enseñara a otros que en torno a ellos también iban a enseñar a otros. Excelente, ¿no? Muy bien, muy bien. Dexter, no sé si tuviste la oportunidad de intentar a aprenderte este versículo sin ningún compromiso ni obligación. ¿Intentaste, Dexter? No, de memoria no lo tengo, hermano. Ok, está bien, no hay problema. Yo lo voy a intentar y estoy igual que David, pero para mí fue al revés. La primera parte como que la tengo así, medio que sí, medio que no. A ver, y la voy a poner en la pantalla y no voy a ver la pantalla, pero para que ustedes puedan irme corrigiendo o examinándome. A ver, una revisión. Ok, vamos a ver. Así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia de Jesucristo, en Cristo, que tenemos en Cristo Jesús. Ok. Lo que me has oído a mí decir en presencia de muchos testigos, lo que me has oído a mí decir de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza para que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Muy bien. Ok. Ahí medio, pero salió, ahí salió. Eh, cuando hacemos un discipulado, intentamos o animamos a los que están involucrados en un discipulado de aprenderse versículos de la Biblia. No es un requisito, digamos, pero sí nos ayuda bastante a avanzar. La palabra de Dios misma dice que un salmo dice, en tu corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y entonces cuando nosotros tomamos el tiempo para aprendernos la escritura, memorizarnos la escritura, lo que estamos haciendo es que estamos depositando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en dado momento, cuando se presente una necesidad, cuando se presente algo de que necesitamos una palabra de Dios, el Espíritu Santo en ese momento sabe cómo recordarnos de esa palabra que nos hemos memorizado. Entonces, como digo, no es para obligarlos necesariamente, no es para eso, sino que es para animarlos a que comiencen este hábito de estar aprendiendo la palabra de Dios para tenerla ahí bien guardada en el corazón. Entonces, vamos a repasar algunos detalles que vimos la semana pasada.
Y en particular, estos dos puntos que vimos, qué es un discípulo y qué es discipulado. Y esto lo quiero repasar porque realmente es muy importante que nosotros entendamos lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo cuando hablamos del discipulado, cuando hablamos de crecer como discípulos. Cris, Dios te bendiga, bienvenido. Ahora se está conectando el audio de Cris. Dios te bendiga, Cris. Qué bueno verte aquí, ¿eh? Está cerrado el micrófono, pero no importa. Ya te vemos, ya vemos que estás aquí, Cris. Qué bueno, Dios te bendiga. Entonces, lo que vamos a repasar así rapidito, cuando decimos qué es un discípulo, estamos diciendo que un discípulo es uno que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Entonces, nuestra intención como discípulos es cada día parecernos más y más a Jesús. Y entonces el discipulado, decíamos la semana pasada, que el discipulado es el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Entonces nos dimos cuenta que el discipulado no es una clase de 6 sesiones, de 12 sesiones de un año, sino que el discipulado realmente es un proceso de por vida. Siempre estamos creciendo y aprendiendo más sobre cómo ser como Jesús y vivir para Jesús. Cuando hablamos de eso es, pues nosotros tomamos la responsabilidad y nos adueñamos de la misión que Jesús inició y decimos, yo voy a vivir mi vida para avanzar la misión que Jesús vino a este mundo para avanzar. Entonces, cuando hablamos de qué clase de discipulado y discípulo queremos en nuestra iglesia, realmente nosotros queremos un discipulado que hace discípulos que hacen discípulos. Y tal vez no te sientas listo en este momento y está bien, nosotros no estamos para obligarte y decirte, no, ya para mañana o ya terminando estas 4 sesiones ya debes estar listo para discipular a alguien. No se trata de eso, se trata de que en un momento vas a ver crecimiento en tu vida. Y tú junto con nosotros como liderazgo vamos a determinar, oye, ¿sabes qué? Creo que estás listo para dar otro paso. Creo que estás listo para comenzar a influir en la vida de otra persona. Pero realmente la intención, porque es el patrón que Jesús dejó, es vamos a ser discípulos que entonces hagan otros discípulos y así se va creciendo, se va añadiendo más eslabones a la cadena de discipulado que se extiende hasta Jesús y es lo que nosotros queremos lograr. Y para hoy vamos a ver un versículo, un pasaje de la Biblia y otros versículos, pero un pasaje que hemos visto muy a menudo en nuestra iglesia, hemos hablado bastante sobre este versículo y para mí como que sirve como uh, una de las bases, uno de los pilares del discipulado y nuestra enseñanza, nuestra perspectiva del discipulado. Y es Mateo 4, 19 al 22. Perdón, aquí tengo del 18 al 20, pero el pasaje completo es 19 al 22, pero aquí en la pantalla nada más tengo 18 al 20. Y hace un año y medio, bueno, hemos predicado en varias ocasiones sobre este pasaje porque realmente sirve como un fundamento, una base para nuestro discipulado. Pero quiero leer este pasaje, estos versículos, y entonces hacerles una pregunta, ¿sí? Y después vamos a entrar a esto. Y aquí Jesús apenas va comenzando su ministerio, ya está a punto de arrancar, de estrenar, digamos, su ministerio. Por mucho tiempo él no había hecho nada con respecto a lo que vemos en los evangelios. Y en estos versículos vemos ya que Jesús está listo para arrancar, hacer público su ministerio. Y lo primero que hace Jesús después de ser bautizado es que él va y busca discípulos. Y aquí es lo que vemos en este pasaje, que Jesús llama a sus primeros discípulos. Y vamos a leer lo que sucedió en este caso. Dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, y eso estaba en la región del norte de Israel. El mar de Galilea era una región donde habían varias aldeas alrededor de la costa del mar de Galilea y muchos vivían de la pesca. Entonces Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres.
Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, cuando esto sucedió, como dije, Jesús estaba ya a punto de arrancar su ministerio público, estaba juntando a discípulos, personas que cuando él regresaría al cielo iban a continuar con el trabajo que él había iniciado. Y entonces quiero que nada más tomen un momento. Yo me voy a quedar en silencio, no voy a decir nada, me voy a quedar en silencio. Y si tienes algo con que anotar, está bien, no tienes que. Pero quisiera que reflexionaran sobre esta pregunta enseguida. Y yo voy a presentar algo después, no como la respuesta correcta. No estoy buscando la respuesta, entre comillas, la respuesta correcta. No es esto para nada. Simplemente estoy buscando sus reflexiones y luego lo que yo voy a compartir es nada más el punto principal que yo quiero compartir, pero reitero, quiero recalcar que no estoy diciendo que lo que ustedes van a decir es incorrecto y lo mío es correcto. No se trata de eso. Pero lo que quiero que hagan es esto, nada más reflexionen sobre esta pregunta. Al buscar discípulos, ¿por qué crees que Jesús llamó a pescadores en lugar de a hombres capacitados en asuntos religiosos? Eso para mí es interesante, que Jesús obviamente está haciendo el trabajo del reino de Dios, está haciendo el trabajo de Dios, pero cuando vino a llamar a discípulos, escogió a pescadores, hombres sin estudio, hombres que eran, en cierto sentido, eran común, corriente, posiblemente groseros, ¿sí? No muy refinados. Entonces, no hay respuesta correcta, nada más piensa tú. Si quieres anotar allí, te voy a dar unos minutos, ¿sí? Pero nada más reflexiona en esta pregunta. ¿Por qué crees que Jesús llamó a pescadores en lugar de a hombres capacitados en asuntos religiosos? Es como si Jesús, si fuera hoy en día, al buscar discípulos, fuera y llamara a plomeros, a, a electricistas, a troqueros y no a pastores. Ya personas capacitados en asuntos religiosos no son los que llamó Jesús. Ahora sí, nada más piensen un poquito, reflexionen. Y si alguien está listo, puedes compartir, o si estás todavía pensando, reflexionando, está bien. Pero si alguien está listo y a la vez, eh, por favor, nadie que se sienta comprometido a tener que decir algo. No tienes que. Y si llamo tu nombre y dices, oye, ¿sabes qué? Pues no, realmente no. Ok, no hay ningún compromiso, ninguna obligación, no te sientas mal para nada. Pero abro aquí el tiempo. ¿Qué piensan? Ah, yo pienso, sí me oigo, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ok, yo pienso que él los llamó porque, vean, yo creo y pienso que porque eran trabajadores, Ok. porque eran hombres de familia con decisión de aprender y ayudar a otros de la manera, yo creo que de la manera que los miraba que trabajaban y cómo ellos estaban en este mismo de la Biblia, dice que ellos estaban con su papá, unos estaban con su papá, o Sí. sea, yo pienso que por eso él tomó esa decisión de llamarlos a ellos. A ver, David, me llama la atención lo que dices, ese aspecto de que eran hombres trabajadores. ¿Por qué ese punto resaltó contigo? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué fue importante para ti ese aspecto en particular, que eran hombres trabajadores? Porque es difícil trabajar en el mar, es difícil trabajar Ah, en el mar y en la ok, pesca.
Ok. Yo pienso que era difícil para ellos trabajar en el mar y en la pesca, y como era una, ¿cómo se llama? Un país donde había muchas aldeas alrededor, pues ellos tenían que ir mucho más mar adentro para traer el sustento para la familia, es lo que yo pienso. O sea que los peces no iban a estar ahí listos para ser No pescados. iban a estar Ahí, ahí en la orilla sí, no iban a estar ahí en la orilla del agua, eran de que, ujú, listos para brincar al barco, sí, ¿verdad? ujú, Ok. Y entonces ese aspecto de ser trabajadores, y no te estoy cuestionando nada, me llama la atención mucho lo que ujú. estás diciendo. ¿Por qué crees que eso iba a ser importante en el trabajo que Jesús los estaba llamando a hacer? Ah, pienso que eso iba a ser importante porque ellos iban a poner su mayor esfuerzo de aprender y de trabajar y de hacer lo que, más que nada, primero aprender y luego después trabajar en lo que Dios, en los planes de Dios, que Dios Wow. tenía para ellos. Ok, muy bien. Yo la verdad no había visto ese punto en particular, que eran hombres trabajadores. Me llama la atención lo que dices, David. Es interesante lo que dices, que eran trabajadores y que Jesús, quizá, y no quiero poner palabras en tu boca, pero Jesús no quería flojos. Sabía que el trabajo Sí. iba a ser difícil, iba a ser mucho trabajo. Entonces él buscó hombres que ya sabían trabajar. Muy Ujú. interesante. Gracias, David. Gracias. Cris, Sí. ¿anotaste algo, Cris? Yes, estaba leyendo, pastor, y la Biblia habla en diferentes partes cuando Dios escogía a sus discípulos. Es muy raro que miren la Biblia que escogió un discípulo que estaba sentado tomándose una limonada. Casi la mayoría de los discípulos, cuando Él los llamó, estaban haciendo algo. Yo creo que Dios se fija en una área donde el hombre esté trabajando. Estoy de acuerdo con el hermano David. Es de cuenta que le gustan hombres que les guste trabajar. Wow. ¿Por qué Esa es sientes que eso es importante, Cris? pues haz de cuenta que en el camino de Dios, haz de cuenta que va a haber veces que aunque no haya nadie a tu alrededor, tú tienes que echarle ganas con alguien a tu alrededor o sin alguien a tu alrededor. Y de hecho, cuando Dios nos llama a servir, haz de cuenta que nos llama individualmente. Por ejemplo, haz de cuenta que yo tengo que hacer decisiones en mi vida espiritual por mí primero y luego después soy sacerdote de mi familia, pero es individual. Todo esto Muy, es individual y a cada uno de los discípulos que Dios llamó fue individual. El que estaba casado no lo llamó él y a su esposa, él lo llamó a él y ya después Dios iba a encargar de su familia. ah. Entonces, ese aspecto de saber cómo trabajar, lo que comentaba David es importante, y luego lo que comenta Chris, es que en el momento que los llamó, estaban trabajando, Haciendo algo. haciendo algo. Y ese es un punto interesante también lo que dice Chris, eh, porque yo he notado en las vidas de muchas personas que es interesante, ¿no? Como, a ver, me voy a hacer bolas, pero ahí después me ayudan ustedes. No sé si se han dado cuenta o han leído que gente que no hace ejercicio, que están ahí tirados en la cama o en el sillón todo el día, al final del día se sienten cansados y no hicieron nada. Pero el que está activo, claro que se cansa y al final del día se cansa, pero como que tiene energía, ¿no? Y entre más estás activo, o sea, más te quieres activar. Y creo que si relacionas eso a la vida espiritual, eh, gente que ya está motivada y está haciendo algo para trabajar en las cosas de Dios, como que se motivan para seguir haciendo más. Y creo Amén. que mucha gente que están perdiendo oportunidades y como, no sé, esperando que Dios, no sé, parta los cielos y me hable. Y entonces, mientras que no estás trabajando, no sientes el deseo de trabajar. Y por eso me llama la atención lo que dice Chris, que ya estaban en ese momento, ya estaban haciendo algo, estaban trabajando. Y cuando Jesús los llamó a hacer algo, estaban listos
porque ya estaban acostumbrados a trabajar. Eso es interesante, interesante lo que comentan. Muy bien, gracias, gracias. No sé si Jaime o Dexter, de nuevo, sin ningún compromiso. Dexter, no sé si tienes algo que quisieras comentar sin ninguna obligación. Sí, yo pienso que los discípulos eran personas o los pescadores, personas que eran vistas como gente simple, gente sin preparación, como decía, y como los otros, por ejemplo, Mateo, que también fue cobrador de impuestos, era gente que era despreciada. Entonces era gente que tenía mucha hambre de hacer algo. Y cuando oyeron el mensaje de Jesús, lo recibieron con mucho gusto porque ellos tenían hambre de hacer algo, ¿verdad? Por su vida. Yo creo que Dios busca gente que también tiene hambre Wow, de hacer algo también. wow, wow. Entonces, Dexter, lo que estás diciendo es que dentro de ellos, aunque eran, digamos, trabajadores, o sea, no expertos religiosos, pero aún así existía dentro de ellos un hambre para crecer y aprender. Sí. Ok, Sí. ok. Muy bien, gracias, gracias. Ah, veo que está conectado Jaime, pero Jaime, de nuevo, sin ninguna obligación, pero entraste un poco después, Jaime, pero la pregunta es, cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿por qué crees que llamó a pescadores en lugar de a hombres capacitados en asuntos religiosos? A ver, Jaime, sin ninguna obligación, Jaime. Creo que está Jaime conectado. Muy bien, vamos a seguir. Ahí después si se puede conectar Jaime, ahí lo escuchamos, pero vamos a seguir. Bueno, regresando al pasaje, yo, yo quiero resaltar un punto y como digo, no estoy diciendo que lo que yo voy a compartir es lo correcto y lo que ustedes dijeron es lo incorrecto, porque me ampliaron a mí la vista. Yo realmente no había pensado en el aspecto, eran hombres trabajadores, tenían ese deseo de crecer y aprender. Creo que eso tiene mucho que ver. Y esto lo hemos presentado en otras ocasiones. Y esto a mí me llama la atención, es lo que yo veo en el pasaje. Y lo voy a poner aquí. Cuando Jesús los llamó por lo que llegarían a ser, no por lo que actualmente eran. Y cuando digo eso, digo que en ese momento eran hombres de trabajo, eran hombres que tenían hambre, querían crecer, pero realmente no eran hombres que uno pensaría están listos para ayudar a introducir el reino de Dios a este mundo. Pero Jesús no estaba buscando personas que ya en ese momento estaban listos y capacitados. Estaba buscando gente que él podía moldear y hacerlos a su imagen y hacerlos de tal forma que ellos entonces estarían listos y dispuestos para avanzar su misión. Y esto yo lo pude vivir en mi vida cuando a mi familia, a mí nos escogieron para ser pastores de Westover Hills de Español. Hemos sido los únicos pastores en Westover Hills de Español, pero antes de ser pastores, jamás fuimos pastores. O sea, nosotros siempre trabajando como maestros, pero cuando nos escogieron como pastores, eh, me acuerdo que mi esposa, muy sincera mi esposa, muy franca mi esposa, vio al pastor Jim y le dijo al pastor Jim, Pastor Jim, usted sabe que él nunca ha pastoreado, ¿verdad? Él nunca ha sido pastor, como que no, ella misma no lo creía que nos estaban escogiendo a nosotros. Y le dijo, usted sabe que él nunca ha pastoreado, ¿verdad? Y en parte el pastor Jim dijo, sí, y precisamente por eso lo estamos escogiendo. Y yo me quedé como que, bueno, pero ¿por qué? Y entonces nos comenzó a explicar, eh, no hay mañas que tenemos que deshacer de cómo se hacía en esa iglesia, cómo pastoreabas. O sea, llegas a ser pastor aquí y te podemos enseñar y capacitar según cómo hacemos las cosas en nuestra iglesia. Y no sé si en parte Jesús quizá escogió a los discípulos en parte por esa razón, que si ya venían enseñados y entrenados por otros rabinos, por otros maestros, Jesús iba a tener que deshacer mañas y hábitos incorrectos, invertir tiempo para hacer todo eso y entonces impartirle lo que él quería. Ellos venían así derechitos de la fábrica, ellos venían así sin ninguna programación. Entonces Jesús les podía impartir, claro que tenían su cultura, su trasfondo, su punto de vista, su cosmovisión y etcétera,
pero no tenían ese estudio formal que tal vez iba a haber creado mañas en ellos, mañas religiosas. Entonces Jesús no estaba viendo cómo eran en ese momento, sino que él estaba viendo más allá y diciendo, a estos hombres yo los puedo moldear. Tienen algunas características necesarias, saben trabajar. Como digo, eso me llamó mucho la atención. Saben trabajar, son hombres trabajadores. Los encontré trabajando, no de perezosos por allí. Les veo un deseo, tienen hambre para crecer. Yo puedo trabajar con eso. No me importa que no tengan títulos, que no están estudiados en las escrituras, eso no me importa. Yo los voy a discipular a mi manera. Y en parte no sé si es porque Jesús realmente estaba inaugurando algo totalmente nuevo que jamás se había visto en el mundo hasta ese punto. Y si él hubiera escogido hombres ya estudiados, capacitados por otros rabinos, tal vez ellos iban a decir, oye, pero no, así no se hacen las cosas, Jesús. Es que uno no debe tocar a un leproso. Cuando Jesús sanó a los leprosos, los tocaba, que era prohibido hacerlo. Es que no, Jesús, es que nosotros los judíos no interactuamos con los samaritanos, son despreciados, no, son gente menospreciada, pero Jesús lo hizo. Entonces, con estos discípulos, claro que los discípulos tenían sus pretextos, pero no estaba en ellos tan inculcado el aspecto de los religiosos, que Jesús los pudo moldear. Y yo siento que Jesús estaba viendo mucho más allá que lo que actualmente eran, diciendo, a estos hombres, yo veo el potencial en ellos, yo veo lo que ellos pueden ser, no lo que son. Entonces, tomando todo eso en cuenta, yo digo, hay esperanza para nosotros, hay para cada uno de nosotros. No creo que hay ni un solo hombre que puede decir, yo estoy descalificado de ser un discípulo de Jesús. Estoy descalificado de crecer y ser usado por Jesús para avanzar su misión en esta tierra. Porque si Jesús comenzó y estableció el patrón de esta manera, con este tipo de hombre, entonces yo siento que ese patrón sigue en pie, que Él llama y escoge a hombres como nosotros. Y yo digo como nosotros porque aunque soy pastor, yo nunca, o sea, no fui pastor toda mi vida. Mis padres no son pastores, no fueron pastores. Y yo me siento, aunque soy pastor, yo me siento común, yo me siento, bueno, yo no soy ninguna persona que diga, wow, yo merezco ser escogido para esto, para nada. Y Dios nos escoge para hacer esas cosas. Y creo que eso nos debe de animar a nosotros y decirnos, oye, no tienes que estar a un nivel mucho, muy, muy arriba para ser escogido por Dios para hacer cosas grandes para Él. Entonces, ese es un punto que yo quisiera que no solamente los que estamos aquí, sino que toda nuestra iglesia, que nosotros entendiéramos y comprendamos este punto de que Jesús nos llama y nos escoge así como somos, porque Él nos quiere transformar para hacer algo diferente, algo mejor que solamente Él puede obrar y realizar en nuestras vidas y que va a avanzar el reino de Dios. Cuando platico sobre eso, no sé, cómo reaccionan, qué les parece eso? Pastor, algo que dijo usted y lo aplico yo en lo que es yo soy pintor, pintamos casas. Y en la pintura a veces no nos recomendamos ocupar a alguien arriba de 35 o 40 años. ¿En serio? Sí, y la razón es porque alguien que tiene 35 y 40 años, él ya trae sus bases bien marcadas. Ya trabajó, ya sabe cómo hacer esto, cómo hacer aquello, pero si él tiene su manera de hacerlo, vas a batallar para hacerlo a que se acople a la manera que tú trabajas. Wow. So, se recomienda buscar personas más jóvenes que están comenzando, que puedes agarrar y enseñarles y que vayan aprendiendo cómo lo haces tú. En el caso de Jesús, pues me imagino que él ya sabe, por ejemplo, parte de los fariseos, sabemos la historia de ellos, cómo eran. Ellos ya tenían sus bases bien marcadas
que yo aquí nomás hago esto así, de esta manera, y nadie me va a venir a cambiar. So, cuando Jesús viene y agarra a Pedro, agarra a diferentes discípulos, son personas que no estaban muy relacionadas en lo espiritual. Mas, sin embargo, tenían hambre de aprender, de hacer, porque volvemos otra vez a lo mismo. Una persona que le gusta trabajar todo el tiempo está abierto a nuevas cosas. Y estos discípulos estaban abiertos a nuevas cosas. Y a Pedro le fue bien porque le dieron por su lado. Haz de cuenta, tú pescas pescados, pero ahora ya no vas a pescar pescado. Ahora vas a pescar alma. Es diferente a los pescados, pero al final, pues es casi igual. Hay pescados que te pelean de una manera u otra cuando los quieres rilear. Y hay unos pescados que tienes que usar cierta carnada. Cierta bait es para cada pescado. No a todos los pescados los pescas con la misma bait. So, en ese lado, Pedro podía mirar que hay diferentes personas, que hay unos que tienes que entrarles de una manera, otros de diferente manera. A cada pescado es diferente. Y lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Yeah. So, hay muchas cosas que aprender en esto. Pero sí, Dios buscaba hombres que Él pudiera tomarlos y usarlos. No de que ¿cómo se dice? Cuando está haciendo a alguien algo de barro, tú lo estás haciendo y lo estás haciendo conforme tú crees que va a salir mejor. El barro nunca va a hablar y decirle a su creador, no me gusta como me estás formando. Y así era con los discípulos, estaban dispuestos a obedecer a Jesús y hacer su voluntad. Wow. Gracias. Y ese ejemplo que usas, Chris, del barro, el alfarero ya sabe, tiene la visión de cómo va a ser el producto final, aunque el barro no sabe, pero el alfarero sí. Y nosotros igual en manos de Dios, él ya sabe lo que Él quiere producir en nosotros, aunque nosotros no lo veamos. Gracias, wow, muy buena aportación, gracias. Sí. David, Dexter, Jaime, no sé si no tienen qué, pero algún comentario sobre eso, sobre por qué Jesús, siento yo que Jesús escogió a estos hombres como lo hizo. A mí lo que me llamó mucho la atención, es como él, escogió a cada uno de ellos, ¿verdad? Y ahorita en la vida de nosotros, es lo que decía el hermano Chris, o sea, nosotros y como yo, ¿verdad? Yo estoy empezando a darle testimonio a compañeros de trabajo, pero no con todos es igual, porque pues no puedo llegar y decirle, hey, yo vengo de esta iglesia y te quiero hablar de esto, porque unos sí lo aceptan, otros no, solo yo tengo que buscar la manera de hablar con ellos. Y a veces empezamos como platicando del trabajo y les pregunto, ¿qué haces el fin de semana? Y ahí es cuando ya empiezo a hablarles un poquito de la palabra de Dios. O sea, le digo, mira, yo voy a una iglesia y me gusta mucho esta iglesia porque todos te saludan. Digo, todos ya no, pero antes te saludaban, le digo, por lo de COVID. Digo, antes todos saludaban, mano, te abrazaban, te dan la bienvenida, le digo. Se siente bien padre, le digo, es como si estuvieras en familia. Y unos me dicen, pues es que de mi familia nadie me abraza. Le digo, ok, le digo, aquí es diferente, ahí vas a recibir muchos abrazos, muchos saludos. Digo, todos te bendicen. Y a otros amigos les tengo que empezar por medio del fútbol, del deporte. A otros les hablo por medio de televisión, que les gusta ver películas. Y yo le digo, mira, yo miro estas películas, son películas cristianas y puedes tomar cosas. Le digo yo, mira, digo, yo no te digo que tú cambies tu vida de la noche a la mañana, pero le digo, tú puedes empezar a mirar cosas diferentes, le digo, trátalo para que mires, le digo, y luego puedes tomar cosas para que puedas hacer con tu familia. Pero es como dice el hermano Chris, en el trabajo también, los trabajadores nuevos tienen que ser de 18 a 30 años para que los mismos mayordomos los vayan moldeando y puedan trabajar a la manera que el mayordomo quiere. Bien. Gracias, David. Gracias. Tiene mucho sentido lo que dices. Sí. ¿Algo más que alguien quisiera comentar antes de avanzar?
Ok. Entonces, en este proceso de discipulado, Jesús, cuando nosotros nos dedicamos al discipulado, porque vamos a ver aquí el versículo, dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Entonces, tuvieron que tomar la decisión de seguir a Jesús. El llamado estaba allí, la invitación estaba allí, pero llegó el momento cuando ellos tenían que tomar la decisión de seguir a Jesús o no. Y yo me imagino que si hubieran dicho, no, no te vamos a seguir, ok, Jesús hubiera escogido algo más. Es decir, nada iba a estorbar a que Jesús realizara el trabajo por el cual él vino a este mundo. Amén. Y hoy en día, pues nosotros, la situación es la misma, que Jesús extiende la invitación a que lo sigamos, ¿sí? Y cada persona tiene el derecho de decir no. Vamos a dar por sentado que nosotros optamos por seguir a Jesús, ¿sí? Aquí los que estamos aquí en esta reunión, vamos a dar por sentado que sí queremos seguir a Jesús, obviamente, ¿no? Entonces estamos diciendo que estamos dispuestos a pasar por un proceso de transformación para llegar a ser lo que Jesús, regresando a ese punto, llegar a ser lo que Jesús desea hacer de nosotros. Ya hay algunos versículos de la Biblia que hablan sobre esto. Y nada más, por ejemplo, voy a compartirles unos versículos de la Biblia que yo creo que nos enseñan que sí, hay un proceso por el cual Dios nos quiere llevar. Dios nos ama tal como somos. Dios nos ama así como somos. Él nos ama. Sin embargo, Él desea que crezcamos. Quiere que mejoremos. Quiere que seamos transformados. Entonces, por ejemplo, Romanos 12 del 1 al 2, un versículo bastante conocido, pero que habla del proceso de la transformación que Dios quiere obrar en nosotros. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, aquí el versículo 2. No se amolden, o sea, no se acoplen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que yo capto de este versículo, claro que hay mucho, pero en particular hablando de la transformación, es que si no te dispones a pasar por ese proceso de transformación por el cual Dios te quiere llevar, no vas a alcanzar a ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No, esta no es una jornada pasiva que dices, ok, Dios, yo te quiero seguir. Te sientas, te cruzas los brazos y dices, hazlo, hazlo. Sino que hay una parte, Dios obviamente es el que va a obrar todo, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Y aquí Pablo dice que hay que ser transformados mediante la renovación de su mente, es decir, la misma forma en que piensas tiene que ser transformada. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, innatamente nosotros no pensamos como Jesús piensa. Tenemos nuestra naturaleza humana y esa es la que gobierna nuestros pensamientos. Y Pablo aquí dice, mira, hay que ser transformados por la renovación de la mente para llegar a pensar, obviamente sería imposible al 100%, pero ser más a la imagen de Cristo y pensar como Jesús piensa. Es decir, estar activos en las cosas que Jesús vino a este mundo a iniciar. Y cuando te activas y estás en ese proceso de transformación, es a través de ese proceso que entonces vas a comprender y comprobar la voluntad de Dios. Pero mientras que estás ahí sentado, no dispuesto y no abierto a una obra de transformación que Dios quiere obrar, yo creo que Pablo está diciendo, va a ser difícil, si no imposible, ver la voluntad de Dios manifestada en tu vida, tal como Dios la quiere, si tú no te dispones a pasar por un proceso de transformación. Entonces, esa transformación es tan importante. Y una pregunta que les presento a ustedes es, ¿qué hacemos? O sea, prácticamente, ¿qué hacemos para avanzar esa transformación, esa renovación de nuestra mente? ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que hacemos para asegurarnos de que estamos involucrados
en ese proceso de renovación? Esa es una pregunta que les presento. Cosas prácticas que podemos hacer para estar en este proceso de renovación, como dice Pablo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo pienso que el primer paso es tener fe de que podemos cambiar. Ok. Una cosa que a mí me admiro es que Jesús sigue teniendo fe en nosotros a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores. Él tiene fe de que podemos crecer y avanzar. Y yo pienso que muchos de los discípulos, cuando se veían, pensaban que ellos no podían hacer nada, por eso decía que tenían mucha hambre. Y entonces, cuando tenemos podemos creer que nosotros podemos hacer el cambio, entonces cuando vamos a asimilar y recibir todo lo que podemos. Así que el primer paso es tener fe de que sí lo podemos hacer. Y ya lo comentaste un poco, Dexter, pero ¿por qué crees que es importante que nosotros mismos tengamos esa fe de que Dios sí nos puede transformar? O sea, ¿cuál es el riesgo si no tenemos esa fe? Pues no hacemos nada. La gente que piensa que no puede hacer nada, no hace nada. Entonces Ok. hay que dar el paso de fe y para poder hacer las cosas. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, tener fe que sí podemos cambiar y crecer según la imagen de Cristo. Sí. Gracias. ¿Cuáles son algunas otras cosas prácticas que podemos hacer para asegurar que estamos en ese proceso de renovación? Leer la Biblia Ok. para estudiar y aprender de la vida de Jesús. Muy bien. Muy bien. Sí. Lectura bíblica debe ser parte de nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien. Gracias, David. ¿Algo más? En la vida cristiana, pastor, cuando uno viene y le entregas tu vida a Jesús, le estás entregando a tu vida a Jesús. Y de ahí en adelante hay muchas cosas que uno tiene que soltar que a Dios no le agrada. Ok. La Biblia nos habla como a los que entran en el ejército. Dice que cuando alguien entra al ejército, su voluntad, sus deseos, hasta su manera de vestir y cortarse el pelo cambia, porque ahí ya no va a ser lo que él quiere, va a ser lo que le dicen que haga porque él se metió bajo esa orden y va a seguirla. De otra manera, si no la sigue, pues lo expulsan. Y en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que nosotros tenemos que soltar y el Espíritu nos va enseñando. Como decía usted, leer la palabra es el espejo donde nos miramos, cómo se mira nuestra vida espiritual. Y el peor enemigo que tenemos, pastor, es la carne, nuestro propio cuerpo, porque al cuerpo le encanta todo lo que sea terrenal, pero el espíritu no. El espíritu le gusta las cosas espirituales, las cosas de arriba. Y es una lucha que hay continua, pero ahí es donde uno tiene que decidir, ¿le hago caso a la carne o le hago caso al espíritu? Y haz de cuenta que es algo que nosotros vamos acostumbrando, como leía la palabra usted, nuestro cuerpo tenemos que irlo acostumbrando a obedecer a Dios. Hay cosas que a la carne las quiere y usted le dice no y como que se molesta, pero por lo espiritual la ponemos en sujeción, como quien dice. Sí, la carne repela, ¿no? Amén. Es como una mula, ¿no? Que da sus patadas y dice, no, a mí no me van a amansar. Exacto. Muy bien, entonces sí, muy importante y es interesante lo que dices, Chris, porque creo, puedo estar equivocado, pero creo que la oración de muchos es, Dios, quítame esto. Amén. Piensan que es un proceso pasivo. Ahora, claro, el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos revela qué es lo que debe ser removido en nuestras vidas y Dios nos ayuda en eso. Pero hay veces que uno dice, oye, pero es que hay decisiones que yo tengo que tomar para remover esas cosas de mi vida y no echarle encima a Dios todo el trabajo de cosas por las cuales yo estoy responsable. Entonces, Dios, quítame la computadora para yo no ver pornografía. Oye, pero no, pues tú toma la decisión de no ver pornografía, pídele ayuda y fortaleza a Dios,
pero tú tienes que hacer algo también. Entonces es importante lo que dice Chris, que uno mismo se deshace de esas cosas. Muy bien, gracias, gracias. Otro versículo que va con esto de el proceso de transformación, y esto a mí me anima bastante, me gusta este versículo, Filipenses 1:6. Pablo escribió esta parte y dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces, obviamente, sí hay cosas, vimos en el versículo anterior, nosotros tomamos la decisión y tenemos que rendirnos a Él, pero a la vez, Él mismo nos va ayudando. Él mismo nos va encaminando y Él nos va ayudando. No nos deja solos. Yo lo considero de esta manera que el crecimiento espiritual es trabajo, eh, somos socios con Dios en este sentido, que Él obra en nosotros y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero yo la veo como una obra colaborativa entre Dios y nosotros, que Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y en este versículo yo veo la parte de Jesucristo, la parte de Dios, que Él comenzó la obra en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hacemos nuestra parte. Amén. Renunciamos cosas del mundo, leemos nuestra palabra, oramos, tenemos fe que nosotros podemos cambiar y depositamos todo eso en Dios y Él va perfeccionando la obra. Y también es interesante que dice hasta el día de Cristo Jesús. Y es lo que comentábamos anteriormente, que esto del discipulado es cosa de por vida. Amén. Es cosa de por vida. Y lo hemos dicho de esta manera, ninguno de nosotros ha crecido todo lo que hay que crecer, ni ha aprendido todo lo que hay que aprender. Es cosa de por vida. Lo bueno es que Dios va de nuestro lado, encaminándonos, ayudándonos, perfeccionando esa obra que Él inició en nosotros. Entonces, es trabajo entre socios, digo yo. Es una obra colaborativa entre el Señor y nosotros. ¿Alguna observación de su parte sobre este versículo? Yo, Sí, adelante. yo nomás quería recalcar, pastor, este versículo que acaba de leer, cuando yo recibí a Cristo, alguien me regaló una Biblia. Y en esa Biblia le puso, dedicada a mí, pero le puso este versículo. Wow. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y pues al principio yo no entendía nada de la palabra, pero se va pasando el tiempo y voy estudiando el versículo, lo analizo y me doy cuenta que lo que quiere decir Dios, que el que comenzó en mí el trabajo espiritual, Él lo va a terminar. Yeah. Pero lo va a terminar hasta que Él venga. Una de dos, hasta que Él venga o cuando yo me muera. Si Él viene primero, yo me muero primero. Este es un trabajo que hay que no se termina. Ni se va a perfeccionar a la mitad de mi edad. Se va a perfeccionar cuando Él venga. Hasta allí voy a dejar de estar luchando con esta carne. Hasta allí se va a terminar las cosas que pasamos al diario. La vida cristiana es algo de todos los días. Así es. A Así enfrentar lo que nos venga diario, qué le agrada a Dios, qué no le agrada, las decisiones que tenga que tomar. Pero es algo de a diario. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios venga. Eso no hay vacación, pastor. Así es. No hay vacación, ni hay retiro. No nos jubilamos de esto. ¿Alguna otra observación? Muy bien, otro versículo, y este nada más lo voy a leer así rapidito y luego le avanzamos porque ya la hora se nos termina. También está en Filipenses el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice Pablo, muy reconocido este versículo, estos versículos. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y regreso a este punto de que
es una obra colaborativa. O sea, es él el que me llamó, pero a la vez dice Pablo, yo me esfuerzo, yo sigo esforzándome. No miro atrás, pero yo sigo esforzándome. Entonces, y lo que comentaba Chris, yo creo que Pablo aquí también comenta esto. Esto no se termina. No se termina a los 50 años, 60, 70. No nos retiramos, no nos jubilamos de esto. Esto es hasta llegar al llamamiento celestial, hasta llegar al cielo. Entonces ya terminó mi carrera. Mientras tanto, mi trabajo es esforzarme, seguirme esforzando en ese proceso de transformación. Y yo cobro ánimo en esta palabra, en lo que dice Pablo aquí, porque digo, ya olvido lo que pasó en el ayer. Y yo reflexiono en eso y digo, bueno, en este momento yo sé, yo reconozco que no estoy donde pudiera estar o donde debería estar. Sé que me falta mucho, pero sé también que no estoy donde antes estaba. Sí puedo ver una trayectoria de crecimiento en mi vida. Me falta mucho todavía, pero le doy gracias a Dios que me ha ayudado a avanzar y a crecer. Y aunque no estoy donde quisiera estar, sé que no estoy donde antes estaba. Y donde antes estaba, lo voy a dejar atrás. Yo veo para atrás nada más para ver mi crecimiento, no para lamentarme, no para sentirme mal de lo que estoy haciendo. No, 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 es para ver y así calcular mi crecimiento. Después lo dejo atrás, digo, adelante, adelante, adelante. Dicen los boricuas, no sé si es un dicho mexicano también, pero los puertorriqueños dicen, para atrás ni para coger impulso, ¿sí? Es para adelante, siempre hacia adelante. Entonces aquí Pablo nos dice, no lo he alcanzado, no lo he logrado, yo lo comprendo, y este es Pablo, ¿no? Pero yo sigo adelante. Yo sé que me queda mucho más que hacer y lo voy a seguir haciendo hasta mi llamamiento, hasta que yo esté ya en el cielo. Entonces, eso para nosotros nos indica, nos dice, estamos en un proceso de por vida, estamos en una transformación que Jesús quiere llevar a cabo en nuestras vidas y nosotros tenemos un trabajo que hacer en eso también, esforzarnos por seguir creciendo. ¿Alguna observación sobre esto? A mí me gusta lo que dice de alcanzar lo que está adelante. Eso quiere Ajá. decir que uno tiene una meta enfrente. Y yo pienso que uno tiene que poner objetivos para saber si uno está avanzando, ¿verdad? Y es a veces lo que no nos falta, que como no tenemos objetivos o metas, pues no hacemos nada. Y eso hace falta mucho eso. O sea, Tener, establecer, yo quisiera llegar a cierta cosa y definir qué es lo que quieres lograr. ¿A eso te refieres, sí, Dexter? sí, sí, sí. Ok, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? En una carrera, pastor, todo el tiempo, pues sabemos que hay el primer lugar y segundo lugar. Esos son los que se llevan el premio mayor. Y el apóstol Pablo hablaba de una carrera en el camino de Dios. En la carrera que tenemos en el camino de Dios, pastor, Dios quiere que todos terminemos la carrera. Así es. No importa si somos número 1, número 2, número 3, número 10. A Dios lo que le interesa, que terminemos la carrera. Porque muchos la comenzamos, pero no todos la terminamos. Y a Dios le interesa que la terminemos. Aquí no hay números de número 1, aquí no hay competencia, pero aquí es determinarla. Y sí se puede. Como decía el apóstol Pablo, esfuérzate. Yo creo que esas palabras se hablan mucho en la Biblia, esfuérzate, porque hay veces que como cristianos nos cansamos, llega un punto de que, bueno, ¿y ahora qué sigue? Otra vez a otra montaña. Y las palabras que Dios nos da, dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, siempre. Es una carrera de todos los días, pero esforzarnos simplemente, y Dios se encarga del resto. Así es. Así es. Gracias, Cris. Yo pienso que, Adelante, yo David. pienso Adelante. que el premio, si seguimos en el camino de Dios y tratamos de vivir como Jesús, yo pienso que el premio va a ser la vida eterna. Amén. Así es. Claro que sí. Bueno, una pregunta para reflexionar.
durante esta semana, ¿sí? Muy sencilla. ¿Cuál es un siguiente paso que puedes dar para convertirte en lo que Jesús te llamó a hacer? Digo, un siguiente paso, porque sin duda han de haber muchos, pero yo soy muy insistente en que debes enfocarte en una cosa a la vez, ¿sí? Yo soy muy distraído y trato de no ser distraído y trato de eliminar distracciones para enfocarme en una sola cosa. Y yo he visto éxito en eso, o sea, sigo igual de distraído, pero cuando me enfoco y digo, no, voy a hacer esto nada más y no tratar de ser un multiusos en cada momento, me doy cuenta, ok, he avanzado un poquito más. Entonces, piensa sobre esto. Tal vez puede ser una oración durante esta semana, pero posiblemente cuál puede ser un siguiente paso que puedes dar para convertirte en lo que Jesús te llamó a hacer o para avanzar. Tal vez dices, ¿sabes qué? Eh, Debo dedicar más tiempo a la lectura bíblica. Tengo que establecer ese hábito a diario de leer la Biblia. ¿Sabes qué? Debo orar con más consistencia. Eh, Debo tener a un hombre, otro hombre en mi vida al quien yo pueda rendir cuentas. No sé, pero algo que tú dices en tu vida, ¿sabes qué? Yo noto que esto en este momento me hace falta. Necesito, ocupo de esto porque siento que ha sido un obstáculo que no me permite avanzar para ser transformado en lo que Dios quiere que yo sea. Entonces yo nada más quiero que durante esta semana, durante estos días, no tienes que responderme a mí ni a nadie más. Si quieres, adelante con confianza, pero no tienes que, pero nada más medita y piensa ahora sobre lo siguiente, ¿qué es algo para, si me siento estancado, qué puedo hacer para dar un empujón, para dar un paso, para ser transformado a lo que Dios quiere que yo sea? Y que tal vez parte de una oración para esta semana sea, Señor, ayúdame a comprender que estoy en un proceso de llegar a ser lo que me llamaste a ser. Cuando nos frustramos, nos enojamos con nosotros mismos, decir, como decía Dexter, yo tengo fe que Jesús me va transformando. Yo tengo fe que Él está perfeccionando esta obra en mí y que voy a cometer mis errores, voy a tropezar de vez en cuando, pero eso no me elimina de la carrera. Y que el Señor nos ayude a nosotros a entender, estoy en un proceso y hay veces que sí lucho, sigo batallando con la carne, pero yo quiero continuar en esta carrera. Yo quiero seguir siendo transformado en lo que Dios quiere que yo sea. Tal vez esta puede ser parte de nuestra oración colectivamente, de nuestra oración durante esta semana. Y una tarea, vamos a ver si podemos para la semana que entra, memorizarnos Romanos 12:2. En la versión que tú quieras, que tú prefieres, esta versión que ves aquí en la pantalla es la nueva versión internacional, pero yo sé que hay diferentes versiones de la Biblia y todos tenemos nuestra versión preferida. Escoge tu versión y nada más el versículo 2. Inicialmente había escogido el 1 y el 2 y dije, está canijo, está canijo. Entonces, Romanos 12:2 para la semana que entra, a ver si nos podemos memorizar esta porción de la Biblia. Y también otra tarea sería, invita a un hombre de Westover. Invita a un hombre que tú conoces de nuestra iglesia, que tal vez no ha participado, invítalo para que nos acompañe la semana que entra. Dale el código para que entre aquí al Zoom, pero que esa sea nuestra tarea para la semana que entra. Memorizarnos Romanos 12:2 e invitar a un hombre. Y yo les voy a confesar que yo no invité, yo di la tarea, pero la tarea no es nada más para ustedes, sino que para mí también. Yo tenía a alguien en mente y dije, le voy a mandar un texto, lo voy a invitar y no lo hice. Entonces yo me comprometo que durante esta semana a ese varón que Dios puso en mi mente a invitarlo, esta semana, aquí yo me comprometo con ustedes, yo lo voy a invitar para que nos acompañe el domingo que entra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, gracias por acompañarme en este tiempo, acompañarnos en este tiempo. Chris, ¿nos diriges en una oración para despedirnos? Amén. Gracias. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que estás haciendo, Dios, y aún por lo que vas a hacer, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, a nuestro pastor, Dios. Cuídanos, guárdanos en el hueco de tus manos.
y ayúdanos, Padre, a ser mejores discípulos. Sí, Y tú Señor. enséñanos, Padre, qué es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Cuídanos y guárdanos en el hueco de tus manos. Y gracias por esta oportunidad, Dios. En el nombre de Jesús, a ti honra y gloria. Amén. 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 Muchachos, me regalan unos 3 minutos. Una pregunta así Claro, rapidita nada más. claro que Eh, sí. ¿qué les parece este horario del domingo a las 7 de la mañana? ¿Es conveniente? ¿Es más dificultoso? ¿Qué les parece el horario? A mí A me mí me, gusta, a mí me gusta. sí. Ok, ok. Está perfecto porque todos están dormidos, no hay ruido. Y haz de cuenta como es de mañana, la mente, el corazón, todo está claro, limpio. Fresquecitos. Sí. Ok. Y el formato virtual, para mí es interesante que si no hubiéramos estado en esta situación del COVID, no creo que hubiéramos implementado algo así el domingo por la mañana en la iglesia. Creo que lo hubiéramos visto un poco difícil hacerlo. Entonces, por eso optamos por este formato. No es lo ideal, pero ¿qué les parece este formato virtual para este tipo de discipulado? A mí me parece magnífico. Muy bien. Ok. Dexter, David, ¿qué les parece? Y si dicen, no me gusta, está bien, o sea, la retroalimentación para nosotros nos ayuda bastante. No, está muy bien. A mí me parece muy bien. Ok, ok, Sí, yo también lo recibo muy bien. ok. La- Pero pa- sí extraño el poder estar en, en compañía de varones. Eso sí, eso sí. Yo creo que eh, algo virtual puede ser parte de, si es exclusivamente virtual, sí se dificulta, creo yo. Pero creo que puede ser algo. Yo creo que la conveniencia de estar en tu casa, no tener que viajar, ayuda, sí, ayuda un poco, pero si es exclusivamente virtual, sí se pierde algo. Sí. Mm. Bueno, pues muchas Pues gracias. ya Sí, que salgamos de esto, pues podemos, no sé si se pudiera hacer un sábado como lo hacían, como tacos con Dios. posiblemente sí, sí, así es. Bueno, No, muchachos, sí, no se lo reveló carne ni sangre, pastor. Tacos con Dios. tacos con Dios. Así se llamaba. Así se llamaba, así el tacos con Dios, sí. Muy bien, pues eso era todo. Muchas gracias por sus comentarios y por su participación esta mañana. Gracias, pastor. Ok, Gracias. que tengan buen día. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós.